Hola, en este video te quiero hablar del top 5 de marcas mexicanas de zapatos. ¿Te interesa? Corre intro. Antes de empezar, te comento que yo principalmente soy un aficionado y coleccionista de zapatos de alta gama. Sin embargo, tomando en cuenta los comentarios que me han hecho varios de mis seguidores en Instagram, he visto que muchas personas no tienen la misma facilidad para poder conseguir zapatos de este nivel. Zapatos como los de Prada, Gucci, Ferragamo o inclusive los de Jean-Pierre. Entonces, tomando en cuenta esto, es que te quiero hacer este top 5 de zapatos mexicanos, pero zapatos que tienen un costo que está por debajo de los $100. Entonces, si te interesas, si estás buscando un zapato que sea de buena calidad y que además sea nacional, cuyo costo esté por debajo de los $100, estoy seguro que este video te va a ser de mucha utilidad y también te va a parecer muy interesante. Y si eres una persona, eres un coleccionista de zapatos de alta gama, entonces quizás este video no te vaya a ser de mucha utilidad o las marcas que voy a recomendar no te vayan a ofrecer mucho valor para el tipo de calzado al cual estás acostumbrado. Sin embargo, si aún así estás interesado en ver cuál es la gama de marcas que ofrece la categoría de calzado que se encuentra por debajo de los $100, entonces te invito a que veas este video. Otro punto importante que quiero comentarte es que en este top 5 no estoy tomando en cuenta las marcas más famosas de aquí en México, como lo que son bueno, este par de zapatos es JBE. Sin embargo, no voy a incluir a JBE en este top, ni a JBE ni a ninguna de las marcas populares aquí en México, como tal cual JBE, como Zara, como como Hush Puppies, etcétera, marcas que están totalmente establecidas en muchas de las plazas de todo el país. Entonces, no son esas las marcas de las cuales quiero hablar el día de hoy. Este top 5 se lo estoy reservando a marcas cuyas cuentas puedes encontrar en Instagram. Son marcas, todas ellas, son marcas que se encuentran menos establecidas, a diferencia de las que están bien posicionadas, como las que te mencioné anteriormente, JBE, Zara, etcétera. Estas marcas que te comento, al ser todavía marcas pequeñas, la construcción de estos zapatos aún mantienen su toque artesanal. Es decir, aún son zapatos que están hechos totalmente a mano en pequeños talleres por artesanos mexicanos, a diferencia de este tipo de marcas, que al ser ya marcas fuertemente posicionadas en nuestro país, ya se encuentran producidas en grandes fábricas. Y pienso yo que este tipo de marcas, JB, Zara, etcétera, son marcas que ya perdieron, al ser tan grandes y al producir tantos zapatos, ya perdieron ese toque artesanal, ese toque de calzado hecho a mano, que es lo que los coleccionistas como yo disfrutamos y que es lo mismo que ustedes pueden tener acceso dentro de esta rama, dentro de esta categoría de zapatos por debajo de los $100. Otro detalle importante es que para este top 5 de estas 5 marcas que te voy a decir, las primeras 3 marcas no las conozco en persona. Aún no he tenido el placer de tenerlas en persona, de verlas ni de trabajar con ellas. Por lo tanto, para elegirlas me estoy basando en los comentarios de las personas que me han escrito en mi cuenta de Instagram, en los buenos comentarios que me han hecho de estas marcas y en la calidad visual, es decir, en las fotos, por lo que he visto en las fotos y las descripciones de estos zapatos.
Ahora, las últimas dos marcas de este top 5, esas sí son marcas que he visto en persona y que me ha tocado trabajar con ellos. Por lo tanto, esas dos marcas las decido poner de último porque he visto, he palpado su calidad y su diseño, y es por esa razón que creo que esas dos marcas pueden ser las que más, bueno, son las que yo de primera mano te puedo recomendar porque son las que sí he tenido el placer de ver en persona, y puedo decirte que su relación calidad-precio es muy, muy buena. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el top 5. Bueno, en primer lugar tenemos a Varonte Shoes. Como les comentaba, estos primeros tres puestos no he tenido el placer de verlos en persona. Sin embargo, estos zapatos de Varonte es una marca que muchas personas me han recomendado, me han pedido reviews acerca de los Varonte. Me han escrito para ver qué me parece la marca. Y como les repito, no he tenido el placer de verlos en persona. Sin embargo, si tú te das una vuelta por el perfil de su Instagram, en las fotos que presentan en su colección parecen ser unos zapatos muy bien hechos. Tanto la forma del zapato como la calidad del cuero, es decir, el brillo que produce en las fotos, se ven unos zapatos muy, muy bonitos. Otra cosa que me ha gustado de ellos es que muchos de ellos ofrecen lo que son las suelas hechas de cuero. Y al parecer, por lo que he visto en las fotos, también tienen, bueno, de hecho en la descripción me parece que en la descripción aclaman ser zapatos hechos en construcción Goodyear. Es decir, la suela está costurada al cuero del zapato, a la superficie, está costurada alrededor del zapato tienen puesta una costura. Eso significa que es un zapato que se te va a hacer mucho más duradero porque no está solamente pegado, sino que está costurado. Y eso, para hacer un zapato de $100 y que tenga este tipo de construcción, se me hace que es un zapato de muy alto valor. Otra observación importante que hacer dentro de este top es que de estas cinco marcas que he elegido para este top, por lo que he visto, esas cinco marcas, las cinco están hechas en León, Guanajuato. Y de hecho no me sorprende para nada que las cinco estén hechas en este lugar, porque León, Guanajuato es conocido como la meca de la zapatería, para la meca nacional de la zapatería. Es decir, los mejores zapatos hechos en México están hechos en León, Guanajuato. Y no puedo decir por qué, porque nunca he ido por allá, pero León, Guanajuato es un hecho que las mejores pieles y la mejor artesanía en cuanto al calzado está hecha en este lugar. Y de hecho, así como estas cinco marcas, no solo estas cinco, sino las marcas más populares establecidas aquí en México, también son zapatos que vienen de León, Guanajuato. Por ejemplo, bueno, tomamos el ejemplo de nuevo, JBE también es un zapato hecho en León, Guanajuato, lo mismo que marcas de mayor categoría como Jean-Pierre o como Cuadra. Todas estas son marcas hechas en este lugar de León, Guanajuato. Entonces, definitivamente León, Guanajuato aquí para nosotros es lo mejor de lo mejor en cuanto a la zapatería. Entonces, bueno, es un detalle interesante. Ahorita pasamos al zapato número 2. En el puesto número 2 tenemos una marca llamada Muy Nacional. Es una marca bueno, así como los Varonte, de la misma forma no he tenido el placer de conocerlos en persona, pero por lo que veo en las fotos, veo lo que es la estética del zapato. Si bien es un poco diferente a los de Varonte, Varonte tienen una estética a mi gusto, es un poco más moderna. Estas de Muy Nacional parecen parecen estar enfocados en normas un poco más clásicas. Sin embargo, la calidad del zapato, así como los anteriores, igual los zapatos, por lo que veo en las fotos, se ven increíbles. La calidad del cuero, el estilo, el brillo que produce en las fotos, igual suelas de cuero, cubren las mismas características que los anteriores.
Y si no estoy seguro de si están hechos en construcción no, perdón, no estoy seguro si están hechos en construcción Goodyear. Otra característica importante es, me parece que mencionan que es un zapato que tiene, bueno, puedes agregarle cierto nivel de personalización al zapato. Me parece que en el Instagram menciona que puedes personalizar, por ejemplo, puedes poner tu nombre o en la suela o en lo que es la plantilla del zapato. Si tienen este nivel de personalización, para hacer un zapato de menos de $100, ofrecer personalización es un detalle muy interesante que le agrega bastante valor. Es un detalle que no te ofrecen zapatos de empresas más establecidas como los que menciono siempre, como JB. Entonces eso es algo, es un plus que le da mucho valor a esta marca. Si quieres revisar el Instagram, aquí te pongo la foto para que veas cómo aparece, cómo puedes encontrarlo en su perfil de Instagram. El siguiente zapato, en el puesto número 3 tenemos a Fabián Arenas. Y por lo que veo en la cuenta de Instagram de Fabián Arenas, bueno, si tú entras a su perfil, veo que tiene mucha foto promocional, promociones navideñas, promociones de fin de temporada, etcétera, máscaras para coronavirus. La mayor tiene mucha foto promocional. Sin embargo, las fotos que son enfocadas a zapatos, por lo que puedo verlo, bueno, las fotos que aparecen tienen diseños muy bonitos. Aquí, en el caso de Fabián, veo que están un poco más orientados a lo que son zapatos modernos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si me doy una vuelta por su perfil de Instagram, veo que hay muchos zapatos que no están enfocados en suelas de cuero. Veo que tienen suelas de goma, o como por ejemplo esas suelas de goma, de suelas gruesas y además de goma blanca. Veo que algunos de sus zapatos tienen ese tipo de suelas. A mí en lo personal, ese es un estilo más moderno. Esas suelas gruesas o suelas de colores son, son tendencias que se están aplicando en zapatos en zapatos más enfocados en la industria fashion, como por ejemplo Prada que es muy de enfocarse en la industria fashion. Veo que el calzado de Fabián Arenas trata de como que de incluirse dentro de esta categoría de lo fashion o de lo moderno. A mí, en lo personal, yo no soy muy fanático de eso. Sin embargo, no, sin embargo, esa opinión es únicamente mía. No tienes que estar de acuerdo conmigo. De hecho, te invito a que entres al perfil de Instagram de Fabián Arenas para que tú mismo juzgues la calidad de los zapatos. Quizás yo estoy equivocado, quizás y los zapatos terminan siendo de tu gusto y terminan siendo un nuevo zapato que puedas considerar a tu colección. Es Fabián Arenas, uno para que tomes en consideración, zapatos de menos de $100. Bien, en el cuarto puesto tenemos a Julio de Mucha. Ahora, esta marca, Julio de Mucha, esta sí ya te puedo dar una opinión personal respecto de la marca, porque estos zapatos sí es una marca de la cual ya he conocido en persona. No los tengo yo, pero me ha tocado trabajar con ellos. Y sí te puedo decir que la estética del zapato es muy, muy bonita. Bueno, los zapatos con los cuales yo trabajé eran zapatos de gamuza. Ahora, de nuevo, yo no soy fanático de la gamuza, sin embargo, el zapato que vi, lo que es su estética y la calidad de la suela, me gustó mucho. Ahora, bueno, si el zapato de gamuza tiene, o sea, esa estética es muy bonita, entonces imagino que los zapatos de cuero también deben de presentar este nivel de detalle y de estética en cuanto a su calzado. Ahora, si tú entras al perfil de Instagram de Julio de Mucha, si Fabián Arenas te comenté que tenía mucha foto promocional, el perfil de Julio de Mucha tiene todavía más promociones. De hecho, prácticamente todas las fotos que estoy viendo aquí, pura promoción.
foto promocional, 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 promocional. La gran mayoría de sus fotos están enfocadas en esto. Sin embargo, puedes irte al iconito que es el carrito de compras. Ahí puedes ver, no, de hecho ahí no puedes ver mejor sus diseños. En el tercer, ya ven dónde están las, bueno, si tú entras a Instagram, tiene tres iconos, el de Julio de Mucha, está el de su perfil principal, que son las fotos promocionales, el en medio es el carrito de compras, pensé que ahí podías ver las fotos, pero no. Hay uno hasta la extrema derecha, que es como que un iconito, el de un muñequito. Son fotos de otras personas que han usado los zapatos que tú puedes etiquetar a la página para que aparezcan dentro de su catálogo. Si quieres echarle una vista, un ojo al perfil de Julio de Mucha, te recomiendo que te vayas a la casilla de hasta la derecha, que es lo que son los zapatos compartidos por otras personas. Allá te puedes dar una idea de la calidad de los zapatos de Julio de Mucha. Eh, si yo veo los zapatos hechos por otras personas, allá sí veo categoría de zapatos de cuero. También veo gamosas, pero yo como soy aficionado al cuero, me quiero enfocar en los zapatos de cuero. La estética de los zapatos, algunos, bueno, no, de hecho están enfocados, la mayoría de ellos, por lo que veo, son zapatos que están enfocados en el estilo moderno. Es decir, zapatos aquí veo por ejemplo uno con suela gruesa, pero de color rojo. Veo lo que es el bimaterial, es decir, cuero en la punta del zapato y tela en la zona del empeine. Hay gente que le gustan los zapatos bimateriales. De hecho, yo tengo un par de zapatos bimateriales. A ver si en uno de estos videos reservo un review de estos para mostrárselos. Pero bueno, ahorita estamos enfocados en Julio de Mucha. Sí, la mayoría de los que veo son zapatos modernos. En lo personal, yo no soy fanático de este estilo de zapato moderno, pero como los anteriores, no, mi palabra no es la máxima autoridad. Te invito a que tú mismo revises el perfil de Julio de Mucha para que veas sus fotos, a ver qué te parece a ti el perfil. ¿Te llaman la atención los zapatos? Si te llaman la atención, entonces adelante. Y si decides adquirirlos, cuéntame qué te ha parecido la marca. Y en el quinto lugar tenemos a la marca Carlo Ronaldi. Y bueno, esta marca de Carlo Ronaldi, así como los de Julio de Mucha, esos también ya he tenido el placer de verlos en persona. Y déjame decirte que esta marca, la verdad, cuando me los trajeron para hacer una limpieza con ellos, de hecho me los trajeron nuevos para hacerles un mirror shine, quedé fascinado con la marca. O sea, solamente al ver la estética del zapato y de hecho hasta con hormas de madera me los trajeron, quedé muy impresionado. Son unos zapatos, la calidad del cuero. Al ver la parte de abajo de la suela, pude ver que está muy enfocado en suela, bueno, el que me tocó fue una suela de cuero. Pude ver el canal de construcción, de costura. Puede ser Blake Stitch, puede ser Goodyear Weld. No, es algo que no lo sé porque se tendría que abrir el zapato para verlo, pero de que tiene el canal, lo tiene, o sea, es un canal original, o sea, el zapato puede ser ya sea construcción Blake Stitch o construcción Goodyear, sea cual sea, es un zapato que está costurado, lo que es la suela con el cuero del calzado, y es mucho mejor que un zapato que simplemente está pegada a la suela. Es un zapato que nunca se te va a terminar. Bueno, si alguna vez han visto estos zapatos que con el paso del tiempo se termina abriendo como si fuera una boca, ese tipo de zapatos se abren porque son zapatos que solamente se le llama construcción cemented. Solamente están pegadas suela al zapato con pegamento. En el caso de los Carlo Ronaldi, está totalmente costurado. Por lo tanto, es un zapato que nunca se te va a abrir de esa manera. Eso le agrega mucho valor al calzado, aunado a la estética del cuero y al material.
Bueno, por lo que me dijo una de las personas que también me trajo unos Carlo Ronaldi, ellos me dijeron, bueno, él me dijo que era full grain leather. Ya no los tengo conmigo, ya no lo puedo corroborar, pero si es un zapato en construcción full grain y además con costura, sea Blake o sea Goodyear, es un zapato, y por menos de $100, es un zapato, relación valor-precio, es verdaderamente increíble lo que estás obteniendo, lo que te están ofreciendo por lo que estás pagando. Ahora, si tú entras al perfil del Instagram de Carlo Ronaldi, en este sí veo ya fotos más profesionales. Veo que están, bueno, si bien hay una que otra foto promocional, pero veo que muchas ya están, ya se ve que son fotos ya más profesionales, ya fotos de estudio. Veo que hasta la marca, hasta lo que es la firma de Carlo Ronaldi le ponen dentro de la foto. Veo que lo ponen hasta con juegos de luces, como por ejemplo hay algunos que están en ambientes muy llamativos, como por ejemplo candelabros, alfombras, en mesas de madera. O sea, se ve que son fotos más profesionales. Entonces eso pues para una persona que no conoce la marca, este tipo de fotos lo hace un zapato más llamativo. Y como te mencionaba anteriormente, yo ya tuve la fortuna de ver unos en persona y sí, son unos zapatos verdaderamente bonitos. La forma que tiene el zapato. Y por cierto, cuando me tocó limpiar estos zapatos, me solicitaron una limpieza con los productos de la marca Zafir. Entonces, el resultado, el brillo que alcanzó ese zapato quedó increíble. Además de que se le aplicó, bueno, me ha tocado tres. Uno de ellos se le aplicó Mirror Shine y los otros fueron limpiezas clásicas. Tanto la clásica como la Mirror Shine quedaron fascinantes, o sea, increíbles los zapatos. Lo que estás obteniendo por el precio que estás pagando, pienso yo que es verdaderamente, es insuperable. La verdad, no sé cómo explicártelo. Es una cosa que tendrías que probarlos para poder, para poder saber qué es lo que te estoy tratando de decir. Si, ya tienes algunos de los Carlo Ronaldi en tu, si ya tienes algunos de los Carlo Ronaldi en tu colección, quizá me puedas ayudar un poco a describir qué es lo que estoy tratando de decir. ¿Tienes Carlo Ronaldi en tu colección? Escríbeme en la caja de comentarios qué te parecen esos zapatos. Bueno, este es el top 5 de marcas mexicanas de zapatos por menos de $100. Cuéntame, ¿ya tienes alguno de estos zapatos que mencioné dentro de tu colección? Si los tienes, escríbeme dentro de la caja de comentarios qué te parecen los zapatos que has adquirido. ¿Se los recomendarías a las demás personas? Y si no los tienes, si te llamó la atención alguno de ellos, también escríbeme cuál es el que más te ha llamado la atención para que de esta forma ayudes a las demás personas a poder decidir el próximo par de zapatos que van a agregar a su colección. Antes de despedirme, igual te quiero decir que si te ha gustado este video, te invito a que me regales un like y si eres nuevo en este canal, también te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que de esta manera puedas estar enterado de los futuros videos que vaya a lanzar en este canal. También subo contenido muy interesante respecto al mundo de la zapatería en mis redes sociales. Puedes seguirme en mi Instagram y en mi Facebook como ShoeShineMex. Ahora, ¿tienes alguna duda respecto de los zapatos que he mencionado? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Ya tienes alguno de estos zapatos en tu colección? ¿Te gustaría adquirir alguno de ellos? Cualquier comentario que te gustaría hacer, te invito por favor a que me escribas en la caja de comentarios y también trataré de responderlos a la brevedad posible. Y por cierto, si tienes alguna pregunta, ya sea de este video o de cualquier otro de mi canal, estaré coleccionando las preguntas más interesantes para posteriormente hacer un nuevo video de Q&A, es decir, de Question and Answers.
O sea, un video de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que se te ocurra respecto del mundo de la zapatería, con toda confianza, te lo voy a responder y además lo voy a coleccionar para un futuro video de preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado el video y nos vemos pronto.